2019, año de elecciones, no solamente las generales de presidente aquí en la República Argentina, sino que en cada una de las provincias también habrá elecciones por gobernación, también intendencias. Y ayer Neuquén fue una de las primeras en tener las elecciones generales. Por eso estamos con Martín D'Alessandro, presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, justamente para analizar qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en Neuquén ayer, donde vuelve a ganar una fuerza que hace casi 60 años que está en el gobierno. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, buenas tardes. Sí, efectivamente, el Movimiento Popular Neuquino es imbatible en Neuquén. Nunca perdió una elección a gobernador y eso hace una de las características del federalismo argentino, que puede existir un partido provincial imbatible en una provincia. No es la única provincia de la Argentina en la que nunca hubo una alternancia, también hay algunas otras, pero esas otras provincias en las que siempre gobernó el mismo partido, ese partido es el PJ. Este es el único caso a nivel nacional. En la elección de ayer lo que ocurre es que se ratifica esta hegemonía del MPN que hace que se pongan los ojos sobre los elementos locales de la elección y no tanto sobre las características nacionales o la proyección que se puede hacer en el plano nacional a partir de la elección de ayer. Martín, hubo sorpresa teniendo en cuenta que hasta el viernes se decía que estaba prácticamente empatado con el kirchnerista Río Seco. Fallaron las encuestadoras. ¿Qué pasó? Porque la diferencia fue muy grande, casi el 14%. Es probable que hayan fallado las encuestas, la diferencia fue muy grande. También es probable que haya habido movimientos de último momento en el electorado neuquino, quizá probablemente a partir de los datos que circulaban de las encuestas y las especulaciones que los dirigentes, los partidos y los electores hacen de cara a la elección. Pero yo no descartaría para nada un problema en la medición de la opinión pública. Muchos analizaban lo que había sucedido ayer en Neuquén como que había ganado el Partido Popular Neuquino, pero que segundo había quedado el candidato de Cristina y tercero el candidato de Macri. Por llamarlo de alguna manera, digamos, lo que se escuchaba hoy a la mañana era hablar con esos términos y diciendo que en realidad lo que primó ahí es la elección de una tercera posición. ¿Se puede analizar de esa manera? Ni un lugar de la grieta, ni un lugar ni del otro lado, y que en el medio termina ganando un partido que de alguna manera no se identifica netamente con ninguno de los dos lugares. Podría analizarse de esa manera, pero insisto con la respuesta anterior. A diferencia de lo que uno pudiera especular que podría ocurrir en el escenario nacional, no es que aparece una tercera fuerza entre el candidato de Cristina por un lado, sino que ya está hace años. En realidad el movimiento, digamos, la dinámica sería la contraria, ¿no es cierto? Un candidato del gobierno nacional y un candidato del ex gobierno nacional tratando de disputar una hegemonía que ya existe, como vos decías, desde hace 60 años. Entonces, y además un partido que controla, por supuesto, con mucha destreza el aparato partidario a nivel provincial, que controla los resortes del Estado provincial, una provincia que tiene muchísimos recursos, digamos, rentísticos a partir de sus riquezas naturales. Entonces son muchos factores que hacen que, en mi opinión, pueda pensarse como difícil que haya ganado una tercera. Claro. En Neuquén es la primera. Evidentemente, y además el gobierno nacional evidentemente le cayó bien, por lo que incluso dijo hoy el gobernador Gutiérrez, que son equipo y son aliados con el gobierno nacional. Pero pasemos a Córdoba, que es el otro gran tema de la jornada. Esta división le han dado 48 horas a Mestre y a Negri para ver si hay algún tipo de arreglo, pero si no, sería una división importante para Cambiemos y para el propio radicalismo, ¿no? Sí, por supuesto. Al radicalismo no creo que le asuste tanto ir a una competencia interna porque es una marca. El tema es que no habrá interna, sino dos listas separadas. Partido, sino, sí, digamos, una competencia entre radicales. Es un problema, lógicamente, para el gobierno nacional. Y es una buena noticia para el gobierno de la provincia, porque el cálculo básico siempre es que cuando un gobierno, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial, está unificado o relativamente unificado y la oposición está dividida, bueno, eso otorga naturalmente una ventaja para el gobierno. Independientemente de la tendencia que existe en todas las elecciones subnacionales de la Argentina a favor de los gobiernos provinciales. Como decíamos recién en el caso de Neuquén, los gobiernos
provinciales siempre tienen una cantidad de recursos muy superiores a los de las oposiciones a nivel provincial, los que hace que tengan muchas más chances. Si encima de eso la oposición se divide, bueno, más chances todavía para el gobernador Schiaretti. Falta todavía, pero ¿cómo analizan el plano de lo que está sucediendo en este momento en la sociedad de cara a lo que serán las elecciones generales presidenciales de octubre? Si es que se puede hacer un análisis ahora sin candidatos firmes de la oposición. Es difícil hacer un análisis sin saber todavía cómo se va a configurar el mapa, ni en la oposición ni en el oficialismo, porque todavía sigue dando vueltas la posibilidad, la chance de que haya también una interna en el oficialismo. Entonces es muy difícil aventurar. Lo que sí sabemos que en principio el electorado está distribuido, esto se ha dicho mucho también, entre aproximadamente un tercio que apoyaría al gobierno, un tercio que apoyaría a la expresidenta Cristina y sus aliados, y hay un tercio restante que no tiene decidido todavía su voto. Hay que ver si hay una tercera alternativa en las candidaturas que aparentemente se presentarían, La Baña o una interna del peronismo federal, o alguna otra que quizá pudiera surgir. Esto tampoco hay que descartarlo. Es muy temprano todavía para decirlo. De acá a agosto en la Argentina estos meses parecen siglos, y mucho más para la elección, así que yo creo que hay que ser cautos y no aventurar pronósticos sin mayor asidero. Paciencia. Gracias, Martín. Al contrario, un placer. Martín D'Alessandro, el presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, con el cual hacemos una breve pausa en el Noticiero Central y enseguida seguimos.